Es un gusto que nos acompañen en el módulo 2 del curso en el que vamos a desarrollar un tema de crucial importancia, la evaluación del aprendizaje. Veamos cuáles son los objetivos generales de este módulo. Primero, identificar los beneficios de usar la evaluación y el monitoreo del aprendizaje sistemáticamente. Segundo, el uso de logros de aprendizaje. Tercero, EGRA y lo que sus componentes miden. EGRA significa Early, temprano, Grade, grado, Reading, lectura, Assessment, evaluación. En español, en Nicaragua se le ha llamado ELI, evaluación de lectura inicial. Evaluar las habilidades lectoras es crucial. La evaluación temprana permite prevenir problemas de aprendizaje. Evaluar en el aula es complejo y ha sido objeto de polémicas. Muchas evaluaciones tienden a ser usadas para castigar. Otras evaluaciones se usan para clasificar a los estudiantes y se cometen en algunos casos injusticias. A pesar de la complejidad de evaluar, esta es una labor clave en la enseñanza, pues permite prevenir los problemas de aprendizaje. Veamos en general por qué es importante evaluar. La evaluación es súper importante. Permite a los docentes conocer las fortalezas y las debilidades de sus estudiantes y les permite ajustar sus estrategias de enseñanza y la metodología de instrucción a lo que los niños y niñas les facilita su aprendizaje. También la evaluación es muy importante porque te permite detectar de forma oportuna y temprana quienes están en riesgo de fracaso para evitar que los niños vayan a sufrir en su autoestima, en su desarrollo y que su futuro se vea afectado por el fracaso escolar. Las evaluaciones al inicio del año dan la línea de base o punto de partida desde el cual podemos diseñar nuestros planes y estrategias de atención para los estudiantes que nos permitan hacer un trabajo sistemático de enseñanza. En ese momento que identificamos desde el principio del año los problemas y riesgos o las formas avanzadas en que están, podemos estructurar nuestras estrategias para atender de forma priorizada a los estudiantes que están en mayor riesgo. Las evaluaciones periódicas pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales y permiten determinar cuál es el impacto del trabajo que está haciendo el docente al enseñar a estos estudiantes. Las evaluaciones permiten también saber cómo va el proceso de aprendizaje de cada niño o niña y de cada grado en su conjunto. Esto es útil tanto para el docente como para el director, así como para los padres de familia y el ministerio en su conjunto, incluyendo el asesor pedagógico. Evaluar permite conocer las dificultades particulares que pueden tener algunos niños y niñas, y eso ayuda al docente para poderles apoyar a dominar esas habilidades en las cuales están teniendo dificultades. En evaluaciones hechas en Centroamérica, en las que he participado, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hemos detectado problemas que se repiten. Entre ellos tenemos el problema con los dígrafos, que son letras dobles, como la Q, que no tiene sonido sin U, la Ch, que es una C con H, o la doble R. Esas letras deben de ser tratadas de forma especial por los docentes porque al no poder manejarlas los niños, ellos van a tener dificultades para decodificar. Recuerden que decodificar es poder asignar a cada letra el sonido que le corresponde. También es importante que el maestro sepa, en el caso sobre todo de primer grado y preescolar, qué sonidos les dan dificultades a los estudiantes, porque si esos sonidos perduran en darles problemas, las letras que se corresponden a los sonidos también les van a dar problemas a los estudiantes. En la evaluación podemos saber qué habilidades están siendo dominadas
qué habilidades los estudiantes muestran que pueden llevarlas a la práctica, que es la última forma de saber si algo funciona o no, y cuáles son difíciles de dominar y ocasionan problemas a los niños y niñas en su aprendizaje. Si en una clase muchos y muchas estudiantes no dominan una habilidad, debemos de estar claros que hay algún problema en las estrategias de enseñanza o en el manejo de contenido de parte del docente. Si en caso se evalúa y se encuentra que es un grupo reducido de estudiantes quienes tienen estos problemas en el dominio de unas habilidades, entonces podemos dirigirnos a atenderlos a ellos de forma particular, ya sea en horas de recreo o en las tardes organizando reforzamientos de aprendizaje. Lo importante es saber quiénes son los que están teniendo problemas y exactamente qué dificultades son las que les están ocasionando tropiezos. Los resultados de las evaluaciones, tanto generales como puntuales, dan pistas clave para organizar la clase de forma que se pueda ayudar a quienes más lo necesitan. Ahora presten mucha atención a los tipos de evaluación para uso en las aulas con estudiantes individuales. El chequeo breve. Este se usa para valorar cómo van dominando los estudiantes habilidades en que han tenido problemas. Por ejemplo, dominio de los fonemas. Se valora con periodicidad mensual, semanal, etc. si el estudiante muestra avances exclusivamente en el problema detectado. Para ello, no es necesario hacer una evaluación general, sino una específica a aquellos estudiantes que tienen limitaciones particulares en las habilidades en que estas limitaciones surgieron. Monitoreo de progreso. Es la evaluación de proceso que se debe realizar en clase con periodicidad para tener capacidad de saber cómo enseñar a los estudiantes según sus diferentes niveles. Y la evaluación de indicadores. En este caso, se usan los logros de aprendizaje como referencia o guía. Un ejemplo útil para evaluar fluidez y saber cómo evolucionan los estudiantes es usar indicadores de las palabras correctas que un estudiante lee por minuto. En fluidez, internacionalmente se han fijado logros para español en palabras correctas por minuto, para 3 momentos del año escolar. Otra importante herramienta de evaluación es el EGRA. Veamos. EGRA o ELI es un mecanismo de evaluación rápido, conciso y oral. No toma más de 10 o 15 minutos por niño y ya en tercero o cuarto grado pueden ser 8 o 7 minutos. Es realmente muy eficiente y muy rápido. El evaluar en lectura y escritura es complicado, pero sin embargo podemos hacerlo con precisión y eficiencia si usamos el instrumento necesario. Es importante recordar que no todo lo que se evalúa sirve. Por tanto, hay que escoger las habilidades esenciales para el aprendizaje de la lectoescritura para poder evaluar justamente esas habilidades y no todas aquellas que se nos puedan ocurrir que no nos dan la información necesaria para saber cómo está el proceso de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. El EGRA evalúa el desarrollo de habilidades importantes para la alfabetización inicial y se puede aplicar en 4 grados de primaria: primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Cuáles son las habilidades que evalúa EGRA o ELI? En el cuadro que tenemos en pantalla la podemos ver. La primera es el conocimiento alfabético. Esto significa que los niños y niñas dominan los nombres y sonidos de las letras, o sea, están en capacidad de decodificar. ¿Cómo se mide? En la prueba se mide en la fluidez en el nombramiento de letras. Se le muestran unas letras a los estudiantes y ellos deben de reconocerlas y dar su nombre. También en la fluidez de identificación de sonidos. Se le muestran las letras a los estudiantes y ellos deben de dar los sonidos. Por ejemplo,
Se le muestra una C y ellos dicen K. Se le muestra una S y ellos dicen S. Otra de las habilidades que estamos pudiendo medir con EGRA es lo que se conoce como conciencia fonológica, que la explicamos en el primer curso de este esfuerzo de educación que está haciendo la campaña de lectura Vamos a leer, leer es divertido. La evaluación de la conciencia fonológica se puede hacer de dos formas. La primera es con la identificación del fonema inicial. Cuando identificamos el fonema inicial, le pedimos al estudiante que diga con qué sonido comienza una palabra. Ejemplo, ¿con qué sonido comienza la palabra sol? Y él o la estudiante debe decir S. Otra habilidad importante para evaluar conciencia fonológica es la discriminación del fonema o sonido inicial. Esto se hace oral y la maestra o el evaluador o evaluadora pueden decirle al estudiante un set de 30 palabras, 10 palabras, por ejemplo, lapa, loco, foco, y le pide al estudiante que ellos identifiquen cuál de esas palabras suena diferente. Evidentemente, la palabra es foco. El estudiante debe identificar que el sonido F es diferente al sonido L. Otra habilidad importante es el código alfabético. Esta se mide con lo que se llama fluidez en leer palabras inventadas. Las palabras que se construyen, que no existen, deben respetar las reglas gramaticales. Por ejemplo, quebe, que puede significar quedé. Después, otra manera de medir el código alfabético y su dominio es el dictado, que está valorando una serie de habilidades: ortografía, gramática, dejar espacios, direccionalidad. Para saber si un estudiante lee con fluidez, que esa es la habilidad que nos interesa, los ponemos a leer primero palabras comunes y después un texto corrido. En comprensión, que es la habilidad final de todo proceso lector, porque es lo que nos permite aprender y lo que nos permite comunicarnos, hay dos maneras de evaluar la habilidad. La primera es oral, que le leemos los evaluadores o los docentes o los educadores a los estudiantes un párrafo, un cuento, dependiendo de su nivel, y ellos nos responden las preguntas que les hacemos. Y la segunda es que les evaluamos cómo leen un párrafo, un cuento, una historia, y posteriormente le hacemos preguntas para averiguar si ellos comprendieron ese párrafo que leyeron por sí mismos. EGRA tiene 9 secciones que evalúan diferentes aspectos claves de la alfabetización inicial. Varias secciones miden precisión y automaticidad, otras solo miden precisión. La automaticidad se explicó en el primer curso. Es la capacidad de leer con exactitud, buena pronunciación, prosodia y con la velocidad necesaria de acuerdo al momento del año escolar que están y el grado. Este concepto también se aplica a conocer los fonemas y las letras del alfabeto. EGRA sirve para medir las habilidades o competencias de un estudiante, no es un medio de instrucción. Por ello, quien lo aplica no debe dar retroalimentación al estudiante durante la prueba, ni tampoco prepararlo para la misma dándole a leer partes de ella. A continuación les presentamos las metas de fluidez para español según el periodo del año escolar. Estas metas han sido avaladas por Educación para Todos, EPA, y también por Minet, quien durante el 2007 hasta probablemente el 2010 utilizaron ELI masivamente para diagnosticar el avance en lectura entre los estudiantes. En la evaluación lectora, el número de palabras leídas correctamente con prosodia y velocidad es muy importante. Así se garantiza valorar qué tanto el estudiante está en capacidad de comprender lo leído. Los estudiantes se pueden clasificar en 3 niveles. Riesgo, que implica estar en posibilidad de fracasar y al no aprender a tiempo, desertar. Algo de riesgo, que significa problemas de aprendizaje en áreas específicas que le limitan su capacidad de leer con fluidez.
y fuera de riesgo, o sea que está leyendo con la automaticidad necesaria para el momento del año escolar. Las metas indican el número de palabras de acuerdo al momento del año en que están los estudiantes. En segundo grado, un estudiante para estar fuera de riesgo al inicio del año debe leer más de 24 palabras correctamente en un minuto. A finales del año, la meta o indicador de logro para segundo es que lea más de 65 palabras correctamente por minuto. En tercero, esta meta o indicador de logro son 84 palabras correctas por minuto. Solo leyendo de acuerdo a esta meta o indicador de logro, pueden los estudiantes pasar a cuarto grado para leer para aprender. Esperamos que este módulo les haya sido útil en la noble labor de educación que realizan. Ha sido un gusto estar con ustedes y los esperamos en el módulo 3, en el que la máster Gertrudis Mayorga desarrollará el tema de la asesoría para apoyar el desarrollo profesional de los docentes. Me despido recordándoles una sabia frase que dice que la labor del educador moderno no es cortar selvas, sino regar desiertos. Hasta luego.